ustedes tengan una idea, más del 80% de nuestro presupuesto se va en lo que es el programa de pensiones. Esto, por un lado, habla de números importantes, pero también de una gran limitación para ampliar políticas, para ir y cubrir otro tipo de demandas del sector. Prácticamente estamos concentrados en brindar asistencia a una población que supera el 1.100.000 habitantes aproximadamente, pero que por otro lado es una situación compleja con poco margen para ir por otras demandas y por otras cuestiones que están que son muy requeridas, muy demandadas y necesarias de trabajar por este organismo. Entonces tenemos un gran reto en lo que toca la gestión de estos próximos 4 años. Sostener las prestaciones actuales, ampliar los derechos, unificar la actuación de un organismo que se rearma o que se arma a partir de distintas estructuras ya existentes, como el ex Servicio Nacional de Rehabilitación, el Ministerio y el programa federal Incluir, que los dos vienen del Ministerio de Salud, la ex Comisión Nacional de Pensiones, que viene del Ministerio de Desarrollo Social, y la ex CONADIS, que viene también del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos varias fortalezas, creo yo, que quisiera resaltar. En los 4 organismos hay personal altamente capacitado para afrontar cada una de las problemáticas, de las temáticas que su organismo anterior venía realizando. Estamos en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, los que nos da una línea directa con la cabeza del gobierno, con el presidente Alberto Fernández. Quien además ha resuelto que la temática de la discapacidad esté entre sus prioridades. Y tercero, el equipo de gestión que se armó está integrado por personas con y sin discapacidad que en una buena parte venimos de ser protagonistas en distintos ámbitos, desde distintas miradas también, en relación a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Creo que no son menores estas fortalezas para afrontar la coyuntura que nos toca transitar en este momento. Como dije antes, la herencia recibida y la pandemia, que va a dejar además un montón de situaciones muy, muy complejas para resolver. Y sobre las cuales estamos trabajando, por supuesto. Nosotros desde que asumimos estamos restituyendo y regularizando los pagos para todas las entidades prestadoras de Incluir Salud. En esta semana de ahora, de mayo, estamos comenzando a pagar el mes de diciembre, lo que implica que nos estamos poniendo al día todavía con un atraso importante, como no nos hubiera gustado ir más rápido, pero lamentablemente, por un lado, que las autoridades de la agencia se designaron en enero, perdón. Por otro, la tramitación general de expedientes, etcétera, 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 y el importante atraso que había hace que todavía estemos a un trecho de ponernos a obtener el atraso razonable o estable que siempre tuvo el Estado en estos pagos, en estos temas. El otro tema de prioridad fue eliminar algunas disposiciones que eran trabas importantes para que personas con alta vulnerabilidad pudieran acceder a beneficios como la pensión no contributiva. Y en ese sentido se eliminó la exigencia del certificado médico obligatorio digital, que fue una grave distorsión
y se modificaron o se retrotrayeron las consideraciones para acceder a una pensión. Recuerdo que hasta que esto no se modificó, una persona por tener un auto medianamente de 7, 8, 10 años ya no era apto para recibir una pensión no contributiva mientras estuviera ese vehículo en la familia, eh, y otras cuestiones por el estilo que eran altamente restrictivas. Eh, y tercero, se cerraron en casi todo el país los centros de atención directa o locales, que se llamaban CAL. Nosotros teníamos alrededor de 80, casi 90 de esos centros durante las gestiones pasadas. Cuando se asumió el gobierno, quedaban en pie solo 15 de esos centros de atención local. Esto hace que nos haya alejado muchísimo del territorio, muchísimo de la realidad de la gente, que siente a la Agencia Nacional ahora mucho más lejana, mucho más inalcanzable, y sobre todo a partir de eliminación y cajoneo de expedientes en pensiones, rechazo a los fallos o incumplimiento de los fallos que daban, que la obligaban a restituir y a continuar pagando las pensiones, eh, la amenaza directa que sufrieron todos los centros, y, eh, eh, y también la mirada que se tuvo durante estos últimos años sobre lo que son los derechos de las personas con discapacidad, mucho más ligada a la filantropía, a los mecenazgos, incluso a la cooperación internacional y al aporte privado, más allá de, o eludiendo de alguna manera lo que fue o lo que es el rol indelegable del Estado como garante de los derechos, tal cual lo suscripto en los tratados internacionales que Argentina ha ratificado. Nosotros queremos e intentamos desde el primer día pensar en los derechos de las personas con discapacidad, en los perdidos y en los que queremos ampliar, con protagonismo de las personas con discapacidad. En este momento no solo soy yo como persona ciega y a cargo de la subdirección ejecutiva, pero también tenemos personas con discapacidad en otros roles claves de la agencia, como la encargada de prensa y comunicación, como el director nacional de inclusión, que son personas con discapacidad, la directora de inclusión y representación internacional, que ha sido recientemente designada, también es una persona con discapacidad. Por supuesto, eh, siempre en el equilibrio o en la cuestión de no poner personas con discapacidad por solo el hecho de que sean personas con discapacidad. No, no compartimos eso, sino que nosotros creemos que el nada cerca de nosotros y nosotros tiene que traducirse en personas idóneas, capacitadas, comprometidas, militantes, además de ser personas con discapacidad. En este momento, este es el grupo humano que se ha conformado y que estamos, les puedo asegurar, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros en la gestión que encabeza Claudio Espósito para que esta agencia sea realmente una herramienta para brindar respuestas a las necesidades inmediatas de las personas con discapacidad, de sus familias, de las organizaciones que les brindan servicio. Tenemos como objetivo, digo, repensar distintos espacios y traducir en políticas públicas demandas históricas del colectivo. Es por ello que se había lanzado la necesidad de rediscutir el Observatorio de la Discapacidad, un espacio que ha crecido mucho y que se ha diversificado, que incluso se ha expandido por todo el país. Eh, Nosotros entendemos que ese observatorio tiene que salir de la órbita de la agencia
ser realmente un organismo independiente. No puede ser que sean empleados de la propia agencia quienes tengan que controlarla. Es un modelo que no compartimos y que además va en contra de los principios de París, que también nuestra Argentina ha suscripto. Eh, Hay otras series de observaciones que nos hizo el Comité de Seguimiento a la Convención que nuestra idea es, por supuesto, responder y resolver ese tipo de cuestiones, porque dar respuesta a cada uno de los ítems que en su momento nos marcó el Comité de Seguimiento de la Convención al Estado argentino, implica un mayor, un mayor nivel de cumplimiento de nuestra convención, de la Convención de las Personas con Discapacidad, un alineamiento del Estado argentino con los organismos internacionales, con sus postulados, y que eso en la vida cotidiana se va a traducir sin duda en mejoras concretas para las personas con discapacidad, en su calidad de vida, en su acceso al mercado laboral, en sus oportunidades para la inclusión educativa, para el ejercicio de su capacidad jurídica, como la reciente resolución que salió, que está vinculada con el acceso a las pensiones para las personas cuando cumplen los 18 años. Eh, y quisiera también marcar o destacar dos leyes que nos resultan de gran relevancia. Eh, que una es la Ley de Salud Mental, un instrumento eh, reciente de esta última década y que cambia mucho la mirada sobre las personas eh, que tienen discapacidad mental, y la Ley de Protección de las Infancias. Nosotros queremos abrir mucho el debate, discutir con las familias, pensar juntos, articular, eh, para que los niños y niñas tengan el acceso a todas las terapias que se necesiten en cuanto a su condición, pero también que tengan acceso al esparcimiento, a la posibilidad de disfrutar con eh, su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo decía en un video que sacamos a principios de abril, muchas veces el diagnóstico nos ha condicionado, nos sigue condicionando en nuestra forma de vincularnos con la discapacidad. Eh, y a veces uno escucha algunas expresiones de algunas personas desde distintos ámbitos que yo descarto absolutamente que eso se relaciona más con cómo nos habituamos a hablar a veces, o cómo tenemos internalizados determinado paradigma y nos cuesta desaprender lo que tenemos tan internalizado e incorporar otras miradas. Eh, pero a veces, lamentablemente, se piensa más en la parte negativa o en lo que nos condiciona como personas con discapacidad, que en la persona en su conjunto, con su diversidad funcional, con su situación que puede estar relacionado o no a lo médico en algún momento, pero que en definitiva es parte de la persona. Y nosotros queremos comenzar entre todos una transformación que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con disposiciones, con políticas, con reglamentaciones, con leyes, pero que tiene también que ver mucho y con mucha fuerza con lo cultural, con cómo nos relacionamos personas con y sin discapacidad, cuáles son los estereotipos y los estigmas que están tan arraigados, qué está en el imaginario social de nuestro país, de nuestra sociedad argentina, en relación a nuestro colectivo de personas con discapacidad. Porque entendemos que dando esa fuerte transformación cultural, eh,
quitando rótulos que tienen una fuerte carga negativa y con una amplia política de diálogo, de consenso y de construcción, vamos realmente a hacer de la Agencia Nacional de Discapacidad una herramienta que pueda transformar la vida de las personas con discapacidad y sus familias, que pueda ser una institución para el cambio, para mejorar la calidad de vida y para transitar de manera más concreta hacia una inclusión palpable y no tan declamativa. Lamentablemente, venimos de muchos años donde se habla un montón de inclusión, pero en la práctica siguen las personas con discapacidad con fuertes vulneraciones de sus derechos en todos los ámbitos. Y quisiera, antes de cerrar, decirles algunas cosas más relacionadas con esta coyuntura que estamos atravesando de la pandemia. Bueno, más allá de las distintas resoluciones y disposiciones que seguramente conocen de la agencia, más allá decía, de las distintas disposiciones y resoluciones que la agencia ha dictado, por ejemplo, extendiendo el plazo de los certificados de discapacidad que hayan vencido, al igual que de los símbolos de circulación, los pases, etcétera. Ahora acabamos de sacar una circular para que las juntas evaluadoras para nuevos certificados puedan intervenir a distancia. Conseguimos que para el mes de marzo, o sea, las pensiones que se cobraron en abril, que corresponden a marzo, recibieran también el incremento que se entregó a las jubilaciones mínimas. Lo mismo estamos trabajando para que se aplique ahora. Eh, Estamos disponiendo algún tipo de programas de apoyo a los talleres protegidos y para los hogares que tienen personas con discapacidad en residencias para que puedan contar con recursos que les permitan comprar los insumos indispensables para hacer frente a la pandemia. Y después estamos articulando con el Ministerio de Educación para que la accesibilidad sea una cuestión a tener en cuenta en la preparación de contenidos para los materiales que el Ministerio está poniendo a disposición en este tiempo fuera de las aulas. Mejoramos todo lo que son nuestros sistemas de comunicación. Teníamos un call center prácticamente desarticulado, tratando de incorporar tecnología, mejorando la capacitación de las personas que atienden ese servicio. Le hemos sumado un servicio de videoconferencia para personas sordas y también un servicio de WhatsApp, porque hoy el celular es mucho más activo que el teléfono fijo, que un 0800, hoy me pasaron, por ejemplo, algunos datos y en una semana y media, 15 días que lleva el servicio funcionando, estamos en un promedio de 400 mensajes diarios respondiendo, lo cual es enorme, digamos, ¿no? Y también estamos tratando de articular mucho con el Ministerio de Salud, con la Jefatura de Gabinete, porque cada resolución que sale, como la del permiso de circulación, eso es algo que es eh, donde nosotros tenemos intervención y por eso se hizo esta disposición de que la circulación sea en días determinados relacionados con el DNI, más allá de que cada jurisdicción está haciendo su propia lectura y su propia regulación de este tipo de situaciones. Eh, y también estamos dialogando y trabajando mucho con las defensorías, tanto de Capital como la Defensoría de Nación, que son receptoras de montones de situaciones de vulneración que tratamos de vehiculizar a través de los distintos canales de la agencia. Y finalmente estamos tratando de ponernos a disposición de todas las jurisdicciones provinciales de la Ciudad de Buenos Aires, primero para hacerles llegar información de primera línea sobre el pago a las entidades prestadoras que en cada una de las provincias tenemos, y segundo,
bajando todo el contenido de disposiciones, resoluciones, recomendaciones, información que desde nosotros le podemos hacer llegar, tanto para que puedan acompañarnos en medidas similares y también para que a través de los gobiernos provinciales podamos estar más cerca de la gente. Si ellos no pueden resolver alguna cosa, a ver cómo la podemos ir resolviendo nosotros. Como lo hemos dicho en varias charlas, y lo reitero aquí porque hay gente de distintas partes del país, eh, cualquier situación que ustedes detecten de personas con discapacidad que estén enfrentando, por un lado, que hayan sido contagiadas o que estén afectadas por el coronavirus y que tengan que ser hospitalizadas, que nos avisen porque podemos tratar de llegar con ajustes razonables, con apoyos específicos y segundo, cualquier otra situación que ustedes entiendan que nosotros podemos intervenir, deben tener en cuenta que la agencia no tiene jurisdicción sobre todas las temáticas de discapacidad del país. Sí concentra una parte importante, pero hay un montón de temas que no dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero sí estamos a disposición para articular, para dialogar, para intercambiar y para hacer política con otros organismos también, para lograr eh, que se tenga en cuenta la situación de las personas con discapacidad en este contexto tan particular. Que es un momento histórico para nosotros, no solo por lo que ya dije antes de la coyuntura, sino por el tiempo en que el presidente ha puesto a la Agencia de Discapacidad en un lugar muy importante, dependiendo de su Secretaría General, y también conformando un equipo humano con personas que provenimos de distintos sectores que representamos a las personas con discapacidad y a sus entidades. Creo yo que no se había dado históricamente esto en la Argentina y en un momento tan especial nosotros creemos que es una cosa que es para nada menor y que tiene que ver un poco con lo que es la impronta de la gestión del presidente Alberto Fernández, ¿no? De poner la mirada en los sectores más vulnerables y de con mucha humildad recibir aportes, recibir recomendaciones y sugerencias de los sectores, como lo viene demostrando en relación a la pandemia, escuchando, dialogando y articulando, y bueno, esa es la impronta que nosotros queremos darle a la gestión de la agencia. Obviamente no vamos a estar siempre de acuerdo, van a haber diferencias, van a surgir distintas miradas, porque la discapacidad es una diversidad en sí misma, en cuanto a las interpretaciones de distintas temáticas, pero también en cuanto a quienes toman la palabra en representación de la discapacidad, familiares, las propias personas con discapacidad, las organizaciones que brindan servicios, etcétera, 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 los expertos. Son como muchas voces. Lo importante es que nosotros vamos a dialogar con todas y todos, mantener canales de diálogo y colaboración permanente, y siempre pensando en que la prioridad, poniendo como prioridad a las personas con discapacidad y a los derechos de las personas con discapacidad, que es lo que queremos honrar y es lo que nos ha pedido el presidente.